Sí, listo, ahí voy, ahí voy. Bueno, voy a dejar grabado la cuestión de la doble naturaleza de Jesús. Eso es lo que pasa cuando una persona pone a Jesús con con una sola naturaleza. Entonces estoy haciendo aquí una gráfica. Vamos a poner acá el nombre de Cristo Jesús, como dice Filipenses 2. El hermano acabó de leer de que este que estaba en forma de siervo tenía una existencia en la forma de Dios antes de estar en la condición de hombre. Eso es lo que dice la Biblia. El cual es Dios, Romanos 9:5. Entonces el varón salió huyendo. Yo creo que él salió corriendo con la exposición del hermano. Porque le mostré Romanos 9:5 también, donde dice que ese Cristo es Dios. Entonces él tiene entonces así, mire, él tiene entonces así. Él tiene un Cristo, mírenlo ahí. Voy a rayarlo como en otro color. El varón Neurulif tiene entonces un Cristo que sí es Dios en Romanos 9:5 y tiene un Jesús que era el verbo, que era Dios, que se convirtió en una mera carne. Y que esa mera carne ni sabía ni nada y que tiene como un nestorianismo de Cristo metido por dentro en Jesús. Y en verdad eso termina en modalismo. ¿Por qué? Porque tiene aquí a Cristo que es Dios morando en Jesús, o al revés, Jesús que es Dios morando en Cristo, Dios morando en Cristo, tiene como que a Jesús morando en Cristo, porque no entienden los textos bíblicos de la doble naturaleza de Jesús como hombre o como Dios. Ellos no entienden eso. Entonces ellos entonces el varón Neburlif, en vez de poner dos naturalezas, una humana y una divina de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Porque aquí, ¿quién es la persona? La naturaleza humana, que es la carne, o la naturaleza divina, que es la deidad, ¿verdad? Entonces aquí la persona es aquí, persona, aquí, persona. ¿Qué se define como persona? Alguien, un yo consciente, o sea, es un yo que sabe lo que hace. Por ejemplo, si fuera un sonido, una voz, como dice él, que salió de la boca del Padre, pues Jesús hubiera dicho, no hubiera dicho que lo glorifiquen al lado del Padre, junto al Padre, sino que hubiera dicho, glorifícame en la boca tuya cuando yo estaba allá en tu lengua, o en tu boca, o en tu garganta, o cuando yo estaba como un plan en tu cerebro o en tu cabeza. Hubiera dicho así, porque yo era un plan que había por allá y, ¿verdad? No sabría de dónde viene, pero él tiene uso de razón. Entonces, esa palabra que se refiere en Juan 1:1, la gramática griega lo presenta como persona por los términos que hay ahí en griego del prostonseón. Pero ellos no comprenden esa gramática de estar junto, cara a cara o persona delante de persona. Entonces el verbo ya preexistía. Ese es alguien que dijo voy a crear todas las cosas, y la Biblia en Hebreos dice que el Hijo, eh, que Dios creó por el Hijo o por medio del Hijo o a través del Hijo todo el universo entero. Entonces, ese verbo es el Hijo, ¿verdad? ¿Por qué se le llama hijo? No porque sea una carne. Jesús mismo decía, lo que es engendrado del Espíritu, Espíritu es. Entonces él se llama hijo es porque es consustancial al mismo Dios, es consustancial al mismo Padre, es consustancial al Espíritu eterno. Por eso se dice que Jesucristo es sin fin de días, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Lo único es que Él vino y fue hecho carne. Cuando dice carne, ahora sí, hablemos de las naturalezas. Mire, aquí tenemos que él estaba existiendo en esta forma eh, de Dios como persona, teniendo una sola naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza del verbo? La naturaleza del verbo, el cual es la persona que vino al mundo, ese verbo tiene todavía y ha tenido y tendrá la naturaleza divina, es decir, es reconocido como Elohim o Eloah, pues, si lo quiere singularizar, como Adonai, que es el plural de Adón, o póngale Adón, o póngale Dios. Ahora bien,
Jesús no dijo que eran 2 o 3 dioses. Él dijo, nosotros somos un solo Dios, por así decir. Él dijo, de hecho lo dijo directamente, nosotros somos uno, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Entonces aquí Jesucristo asume voy a marcarlo como en otro colorcito, ¿qué será, hombre? Como un color verdecito, ¿será? Entonces, él comienza a asumir naturaleza humana, marquémoslo con negro aquí, naturaleza humana es en Juan 1.14, en Juan 1.14. Aquí el verbo se comienza a dejar ver en forma humana, entonces nunca Dios, refiriéndose al Padre, o al Hijo, al Espíritu Santo, fueron vistos como un humano de carne y hueso. Nunca a Dios lo vieron así, jamás, jamás. La única vez que Jehová Dios se manifestó en la forma de hombre fue en el Nuevo Testamento, ya en Juan 1.14 lo especifica más, 1 Timoteo 3.16, y hay muchos otros textos como Romanos 8.3, donde dice que ese hijo vino en la carne, vino ese hijo de Dios, que es el verbo de Dios, hijo de Dios, verbo de Dios, logos de Dios, palabra de Dios, pero él comienza a existir con naturaleza humana a partir de este momento, ¿verdad? O sea, él ya existía, pero su existencia como hombre es a partir del momento en el que él desciende y toma cuerpo. Hebreos 10 dice que más me preparaste cuerpo. Esa persona del verbo Jesucristo fue el que dijo, más me prepararon a Jesucristo o me prepararon cuerpo. El dijo fue, más me preparaste cuerpo. Eso lo habló el verbo, eso lo habló el mismo Jesús. Entonces él asumió naturaleza cuando llegó al mundo hecho completamente siervo. Entonces aquí ya tenemos dos naturalezas de la persona del Hijo de Dios. Mire aquí, ¿cuáles son las naturalezas? La naturaleza humana. Entonces, ¿la naturaleza humana es omnipotente? No. Vamos a marcar aquí. No, la naturaleza humana no es omnipotente. Se cansa, se fatiga, hasta incluso nace y muere. Pero la naturaleza humana del verbo es la que tiene ese inicio y ¿cómo le digo yo? No podemos decirle tampoco como que tiene fin la naturaleza humana desde el punto de vista de la glorificación. Yo ayer hablaba de que carne no entra al reino de los cielos. Entonces, esta naturaleza humana, cuando Jesús muere, no es que él perdió la naturaleza humana. ¿Y por qué Elkin? Porque su cuerpo no vio corrupción y ese cuerpo estaba todavía hecho humano. Porque si nosotros decimos, mire, murió, perdió la naturaleza humana, ¿qué hubiera pasado con su cuerpo? ¿Qué hubiera pasado con su cuerpo? Porque yo sé que Neburleaf se fue, pero él debe estar escuchando. O vamos a dejarlo grabado para que él pueda tener la oportunidad de escucharnos y responder a los comentarios, o que no escriba y lo podemos aceptar otra llamada y lo atendemos acá. Entonces, hablando de la naturaleza humana de Jesucristo, obviamente la carne no estaba en todos los lugares. Ni siquiera esa carne subió para allá arriba al cielo, porque la Biblia no es clara. La carne no entra. ¿Dónde ustedes pueden entender un poco de esto que estoy hablando yo? En 1 Corintios 15. Dice que el cuerpo es inmortal, se convierte en un cuerpo inmortal, siendo Jesucristo hombre mediador. O sea que él sigue siendo hombre, pero su cuerpo es un cuerpo humano inmortal. ¿Cómo va a ser eso? Pero eso es después de su resurrección y él era Dios, siguió siendo Dios en carne, estaba humanizado o manifestado en carne, para llamarlo mejor así, y luego él, estando arriba en los cielos, sigue siendo ese mismo Cristo que es Dios, ese mismo verbo que era Dios, estando con Dios, regresando junto al lado del Padre para interceder por nosotros. Y la naturaleza divina sí es de Jesús, sí es eterna, no muere, no se cansa, no, aquí su naturaleza no cambia. ¿Cómo así? No se va a poner, como decir, en otro estado, sino que él
no quiso ser igual a Dios, dice la Biblia en Filipenses 2, como cosa que aferrarse, sino que él se aferró más fue a la naturaleza humana. Eso es lo que dice la Biblia, que él se aferró más a su naturaleza humana para poder participar de carne y sangre como todos los seres humanos que hay, pero perfecto para siempre. Eso dice la Biblia. Es decir, sin pecado alguno. Eso dice la Biblia de Jesucristo. Entonces, claramente vemos que la naturaleza humana es uno de los misterios de Dios manifestado en carne. Por eso dice allí, y que esto es uno de los misterios que Dios quiere revelar a la iglesia. Pero el varón que estuvo acá, ya le voy a dar el acceso al hermano, negaba la naturaleza divina de Jesús, como hacen los testigos de Jehová o los de la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se le derrumbó la doctrina a él? Cuando él aceptó que Jesús es el verbo, porque él reconoció que el verbo era Dios completamente, no era un Dios por un rato, no era un Dios creado, ni un Dios que va a dejar de existir. Ese que estaba con el Padre no era solamente una voz. Jesucristo no es una voz que se convirtió en una carne y que luego de convertirse en una carne subió allá arriba para volver a ponerse en forma de voz en la boca del Padre. La voz del Padre intercede por nosotros porque está ahí al lado suyo, como una voz en el oído haciendo con sonidos invisibles, como si fuera el Espíritu Santo. Entonces, no. Entonces, esto es lo que pasa cuando alguien niega la naturaleza humana de Jesús o la naturaleza divina de la persona del Hijo de Dios. Adelante, hermano Nacho, dele. Amén, varón de Dios. Eso es algo bien poderoso y algo muy importante porque todos los trinitarios y los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en una universidad teológica, toda esta terminología la aprendemos, brother, y es importante saber que todo trinitario y estas naturalezas precisamente las enseñamos nosotros los trinitarios. Ya de las demás ramas o los que creen que tienen dos naturalezas, que tuvo dos naturalezas Jesús, esa ya nos copiaron a nosotros porque nosotros enseñamos la unión hipostática. Entonces, ¿por qué es importante o qué significa que Jesús tenía dos naturalezas, una humana y una divina? Porque si niegan que Jesús tenía una naturaleza divina, entonces contradicen toda la palabra de Dios, donde Jesucristo, donde Logos, donde Jesucristo es plenamente y completamente Dios. Igual la naturaleza humana. Pero la Biblia, ¿por qué la enseñamos que Jesús tenía dos naturalezas? Porque la misma Biblia lo enseña. En la naturaleza divina, ¿por qué la enseñamos que Jesús, o más bien Jesús tenía una naturaleza divina? Porque Jesús es el Hijo eterno, consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo, porque Él es completamente y plenamente Dios. Y también lo vemos también en Juan 1, 1 y 3. Y porque Él es eterno y Él existía y es completamente Dios, porque tener la misma naturaleza divina que el Padre. Entonces, en el principio, por eso en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, pero al mismo tiempo Él era Dios. Juan 1:1. Entonces, la naturaleza humana, en la naturaleza humana, por eso Él, o mejor dicho, toma la naturaleza humana cuando Él se encarna, cuando ese verbo se hace carne. Ese verbo se hizo carne, pero sin dejar de ser Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Esto se llama, y es lo que enseñamos nosotros los trinitarios, y es conocido como la unión hipostática. Una sola persona, Jesús, con dos naturalezas, una divina y otra humana, sin mezcla, sin confusión y sin división. Esto es muy importante. Se te está cortando, hermano. Ok, ahí estoy, brother. Ahí estoy. Ahora, Dale. era necesario que él fuera verdadero hombre, o por qué era necesario que él tomara la naturaleza humana. Esto es muy importante, porque para representarnos y obedecer en nuestro lugar, así como por la desobediencia de un hombre o los muchos fueran constituidos pecadores,
Así también por la obediencia de uno, los muchos eran constituidos justos. Lo podemos ver en Romanos 5:19. Todos nosotros estábamos condenados a la condenación eterna. Entonces, por ejemplo, tenemos que Adán falló como hombre, pero Jesús como verdadero hombre vivió la obediencia en perfecta obediencia, mejor dicho. Entonces, para morir realmente por nosotros, Dios no puede morir en su divinidad, pero Jesús, siendo también hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Filipenses 2:8, para ser nuestro sumo sacerdote y para cumplir el ministerio mesiánico aquí en la tierra. Por eso nosotros los trinitarios enseñamos la unión hipostática, las dos naturalezas en una misma persona, mi estimado Elkin. Amén. Adelante, Brian. Amén, hermano. Listo, muy bien, hermano. Muy bien. Y yo sé que el varón, el peruano que llegó, yo sé que él va a revisar el video y él tuvo que salir, pero él desde el qué día tenía esas preguntas. Perdón. Déjame saludar un momentico acá a los hermanos que han llegado. Mira, por acá está Barber 505, el unicitario, Dios le bendiga. Dice que yo le contesté una pregunta, ya la contesté, que si Elías subió al cielo, ya le dije que sí. No fue el único, también Enoch subió y Jesucristo también. Yo sé que usted va a sacar, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí ya llegó Daniel, soldado de Jesucristo. Ya le doy el acceso, amado unicitario. Por acá está León de Judá. Sigamos educando a ciudadanos. Aquí está el hermano Sergio. Dios te bendiga, mi hermano Sergio. Ahí en el chat, donde están las ofrendas, donde dice pesos, por ahí hay unos emoticones. Y ahí cerca está el link para el que quiera ingresar. Ya llegó soldado porque le mandé el enlace. Harold Caicedo Reyes, buenas noches y Dios le bendiga. Yo, Javier Andrade, buenas noches, hermanos. Dice, y entonces, ¿quién fue el que se manifestó? ¿Dios Hijo o el Padre? Dios el Padre. Cuando nosotros decimos Dios el Hijo, nos estamos refiriendo a Dios manifestado en carne, refiriéndonos al verbo que era Dios. Verso 2, en el principio con Dios, pero yo no entiendo por qué ellos siempre niegan que el verbo estaba con Dios y lo ponen como el mismo Padre. No entiendo. Y ayer decían que no era el mismo Padre. Entonces ellos cada vez que ingresan como que cambian de doctrina, no se quedan como fijos en una sola cosa, no corrigen, solamente usan los monigotes, se cambian a modo dinámico, luego a modo Jesús solo, luego modalista y de modalista patripacianista, sabelianismo, bueno, se cambian a monarquianismo, se vuelven como testigos de Jehová, como el varón que entró ahorita, y no se quedan como en una sola cosa. Dios te bendiga, hermano Armando y Jorge Camargo. El hermano pregunto, esa palabra llamada hijo para los... esta ya la leí, creo. No, espera a ver. Esa palabra llamada hijo para los unis, cuando nace de María, ¿cómo es que ese hijo, si no existía antes de encarnarse, sale cuando el mundo en Hebreos 1, verso 8, 10, reverente al hijo? Porque es que ahí le llaman Dios. Al hijo, ni siquiera le llaman Cristo, ni siquiera le llaman Jesús, ni siquiera le llaman verbo, ahí le llaman directamente hijo. Saludamos a Daniela Gaxiola, Dios le bendiga, Gaxiola, y a la hermana María Carmen Espinosa, Dios le bendiga, Israel Pérez, y a quien manda por aquí, y María Carmen, Dios le bendiga, y Cristian Ardila, Música Saninati, y alguien que se llama Bene, y a Daniel, aquí ya llegó Daniel, el soldado. Dios le bendiga, Mark. Adelante, Daniel, puedes ingresar, dale. Amén, amigo Elkin. El Señor Jesús le bendiga a usted y a toda su familia y al amigo pentecostal trinitario. Bendiciones, amigo Nacho. Y a todos los amigos del chat y hermanos, que el Señor Jesús le bendiga. Y recuerden, esto no es nada personal. Hay que atacar los argumentos y no a las personas. Amén, amigo Elkin. Gracias, estimado Daniel. Listo. Ahí ya puedes, te tomo cronómetro o vamos a ir hablando a medida que mostremos los pasajes.
Pues si quieres hay que estar hablando, solamente que pues hay que, me permites que si me preguntas o algo, permíteme explicar, aunque esté mal, para ti que al cabo tú puedes, después que te toque, puedes refutarme. Ya, pero entonces dame un momento, pues te voy a leer algunas herejías gnósticas que aparecieron a través de los siglos, ¿vale? Y de ahí te dejo hablar, porque es que yo iba por aquí cuando entró Nébulo. ¿Listo? Déjame leer esto y ya te doy el acceso y para que hables con el hermano Nacho también. Bueno, vamos a darle continuidad a esto. Resulta que nosotros estábamos hablando de la humanidad de Jesús. El varón que ingresó, ya vieron que él solamente se quedó en Jesucristo, hombre, 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 y lo dejó con una sola naturaleza. Al hacer esto, él ya no puede confesar que era el verbo, porque la Biblia dice que el verbo es 100%, 100% Dios, pero con el Padre, porque eso es lo que siempre se muestra desde antes de la fundación del mundo, durante la encarnación del verbo y después de su ascensión en el cielo, subió a su Padre. Y ni hablar del Espíritu Santo, porque yo les he mostrado lo que dice en Juan 1.1. Miren la parte 1 de este video, que ahí se explica la Trinidad con otros hermanos. En la parte 1 de este video, ahí se explica también del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar de la humanidad de Jesús. ¿Qué pasa cuando alguien niega la divinidad de Cristo o la humanidad de Jesús? Porque algunos, ojo con lo que voy a decir, algunos que querían presentar a Cristo Jesús como netamente puro Dios, sin humanidad, ¿verdad? Puro Dios sin humanidad. ¿Qué pasa? Lo hacen visible sin tener un cuerpo humano. Esos son los que creían que el cuerpo de él era como un plástico, que era como, no sé, que era como un holograma, ¿no? Ya sabemos que Jaime Auris, un apologista que anda mucho en las redes, predica eso, ¿verdad? Dentro del IPUC de Perú. Y eso es una blasfemia bien horrible. Decir que el cuerpo de Jesús era un holograma. Entonces, vamos a leer un momento las herejías que han aparecido a través de la historia. Listo, vamos a comenzar por acá. Déjame nada más arreglar aquí el lápiz. Y dice aquí, varias herejías niegan total o parcialmente la naturaleza humana de Jesucristo. Cuando decimos parcialmente, ¿qué quiere decir? Que ellos dicen, ahí no estaba como hijo, vea, multiplicó los panes no como hijo, lo multiplicó fue como el Padre, decía uno de los unicitarios, y decían que por ratos Jesús se pone es como Dios y por ratos como hombre. Entonces, una cosa bien rara, ¿no? Entonces dice aquí, las más destacadas son, ojo con esto, ¿cuáles son? El docetismo. Ya les voy a explicar qué es eso. Dice, que afirma que Jesús solo parecía tener un cuerpo humano, pero no era real. Yo conozco un amigo que él se convirtió en la unicidad, compró una Biblia judaica llamada la Brija de Achat, y él me decía que Jesucristo no tenía aparato reproductor. Y yo le dije, ¿y entonces cómo hicieron para circuncidarlo? Y ahí quedó el hombre pensando, se quedó como ahí navegando, como pensando. Y de ese día no seguimos hablando más de ese tema. Creen que ese cuerpo no era real. ¿Sabe qué me decía? Que era como los ángeles que se le presentaron a Abraham, que era Jehová comiendo ahí, ¿verdad? Que era comiendo ahí y que a la verdad no comía nada. Y el Islam también dice, ahí no comieron nada allí, pero ¿cómo? O sea, ahí dice que consumieron totalmente el alimento. ¿Cómo lo hicieron? Solamente masticaban y la comida que se hacía, yo qué voy a saber, pero el que comían dice que sí, cogieron ese alimento y simplemente devoraron la comida. Yo hice un video refutando el Islam, la unicidad del Islam. Dice aquí, y el apolinarismo que negaba la existencia de un alma humana en Cristo. Otras herejías como el ebionismo, el arrianismo, aún no niegan completamente la humanidad, sí la limitan o la subordinan a la divinidad. Entonces tenemos aquí docetismo. Voy a leerlo como más rápido para que ellos puedan ingresar y opinar de esto. El docetismo dice, esta herejía del griego dokein, parecer, o sea que parecía carne, ¿no? Sostenía que Jesús solo parecía tener un cuerpo humano, o sea, era como una apariencia, como que parecía pero que no era, ¿no? Pero que en realidad no estaba encarnado. Recuerden que ayer los universitarios decían que el Padre no se ve encarnado. Los docetistas consideraban que la materia era
inherentemente mala y que Dios no podía encarnarse en un cuerpo físico. Esto lo dijo Coronado. Coronado también decía de la IPU, decía que no, que el Padre vistiéndose de carne, eso sería una blasfemia, que porque esa carne era el linaje de David y que David pecaba y que entonces eso haría a Dios pecador. Entonces él dijo que no, que es una sola naturaleza humana, una sola naturaleza como el Padre, decía él, una sola naturaleza como el Padre. Entonces eso lo dijo un varón que a veces ingresa aquí. Gloria a Dios. Tenemos el apolinarismo, nombra por Apolinar, es una herejía que negaba la existencia de un alma humana de Cristo, afirmaba que su naturaleza divina asumía la función de la mente humana, ¿verdad? Entonces estos negaban que Cristo no tenía un alma humana. Ojo, en los que niegan el alma humana de Jesús son apolinaristas. Una vez aquí llegó un trinitario diciendo eso y no, y pues al último queréis que hacer debate conmigo. Yo le dije, no, caballero, yo no voy a hacer debates con usted. Usted simplemente está negando el alma de Jesucristo. Firmemente que su naturaleza divina asumía la función de la mente humana. Ahora sí, dice evionismo. Esta herejía de origen judeocristiana reconocía a Jesús como el Mesías, pero negaba su divinidad. ¿Se recuerdan lo que dijo ahorita este varón? Que él decía que no, que él estaba negando la divinidad de Jesús, preexistente. Por eso yo le dije, este Jesús existe en Juan 1:1. Él me decía, no tenía divinidad y que no era preexistente, que porque él comenzó a existir fue desde el punto del vientre de María y que ahí Jesucristo comenzó a decir, ajá, ahora sí, yo no existía, pero aquí me acaban de crear. Entonces eso es una herejía, ¿verdad? Y dice, y su concepción virginal, ¿verdad? Considerando un simple hombre adoptado por Dios. Ustedes saben que los unicitarios tienen también la herejía del evionismo, que yo en el libro de la unicidad, de pronto más tarde o mañana, yo les muestro que en ese libro dicen que el Hijo era el compañero de Dios. Y eso lo dijo Bernulfo, uno de los pastores que ingresaba a veces acá de Panamá, ¿verdad? Decía que ese era el compañero de Dios. Bueno, creo que me falta otra más. Esta otra, mire, el gnosticismo, que de aquí es lo que estaba Simón el Mago, que decía que eso era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, terminó adorándose como Dios. Los monarquianistas también fueron denominados como gnósticos. Ahora dice, aunque no todas las variantes gnósticas negaban la humanidad de Cristo, no todas, muchas sí lo hacían, negaban la humanidad, es decir, la carne de Jesús, considerando la materia como intrínsecamente mala, dañina, ¿no? Y afirmaban que Jesús solo aparentaba tener un cuerpo, porque ellos no entendieron en los 3 días que Jesús no vio corrupción, ¿verdad? Ellos no entendieron eso y entonces ellos decían, no, mire, tenía que pudrirse. Entonces no era un hombre, eso era una apariencia de un hombre, eso era como un holograma, algo como que se presentó ahí, ¿verdad? Como un, ¿qué le digo yo? Como algo pues que estaba ahí, pero que no era un hombre, bien raro. Dice, estas herejías fueron refutadas por la iglesia a través de los concilios, o sea, la iglesia tenía que reunirse internacionalmente para refutar eso y qué iban a hacer con toda esa gente que predicaba esas falsas revelaciones. Dice, y de declaraciones doctrinales en el concilio de Nicea del 325, ¿verdad? Que condenó el arrianismo. Recordemos que antes del siglo IV ya se había refutado el monarquianismo, el modalismo y el sabelianismo. Listo, ahora sí, ahí ya podemos decir, miren lo que dice el monofisismo, fue otra también. Y en el concilio de Calcedonia, en el 451, se rechazó el monofisismo. Monofisistas son los que dicen que Jesús tenía una sola naturaleza. ¿Cuál? Unos decían la humana y otros decían no era un humano, era solamente una divinidad, Dios mismo, pero sin humanidad. Eso eran los monofisistas, que defendió, dice, y el concilio de Calcedonia fue el concilio que defendió la doble naturaleza de Cristo. ¿Cuáles son las dos naturalezas de Cristo? La divina y la humana, en una sola persona, ¿verdad? ¿En cuál persona? En la persona del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es divino y el Hijo de Dios es 100% humano.
Bueno, les habló Elkin Grueso, guerrero bíblico. Gracias a todos los que se conectaron y que Dios les bendiga. A los últimos que llegaron, los saludo en el nombre de Jesús. A Rodolfo Aguilar que llegó, ahora ratico, Música Saninati, Ricardo, María Estela López Bolaños, Dios te bendiga hermana, y Benjamín Malqui.